Gracias, compañeros senadores. Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan los artículos 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 20, estaba ahí, 147, 148, 152, 157, 158, 159, 160 de la Ley Federal de Derechos de Autor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 2 la composición pluricultural y su sustento en los pueblos originarios indígenas que descienden de los que habitaban los territorios antes de la llegada de la colonización europea, y establece en el apartado A la garantía de libre determinación y autonomía, y en el numeral 4 del mismo apartado el derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. En el apartado B, numerales 7 y 8, establece las bases para apoyar las actividades productivas, el desarrollo sustentable, la mejoría de sus ingresos, el estímulo a la inversión y la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva y, respecto a las políticas sociales, la protección a grupos vulnerables y la obligación de velar por el respeto a sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Las manifestaciones más destacadas de las personas y comunidades de los pueblos antiguos de México que expresan materialmente su identidad en el arte popular, manifestando en creaciones artesanales de diverso tipo, como textiles, grabados, escultura, tallas en madera, cerámica, diseño gráfico. Asimismo, manifestaciones dancísticas, musicales, coreográficas, literarias y de narrativa oral. Las comunidades y los pueblos que constituyen los pueblos indígenas muestran en sus expresiones culturales una variedad y riqueza que debe ser reconocida por la legislación autoral. La protección de los derechos de los autores abre la puerta a la mejoría de sus condiciones de vida al permitirles la venta de los derechos patrimoniales y asegurarles el pago de los derechos intelectuales de conformidad a los contenidos de los acuerdos sobre el tema adoptados por México. Se trata de proteger los derechos de autor de los artistas, así como de los derechos de propiedad intelectual, patrimonio cultural, de los artesanos y de los pueblos y comunidades indígenas y equivalentes de grupos culturales en la sociedad rural. Compañeras y compañeros, la iconografía de nuestros pueblos y comunidades indígenas han estado por siempre sujetas al plagio, a la no valoración de su valor intelectual y su patrimonio cultural. Hoy hay marcas en el mercado que vienen plagiando estos instrumentos de expresión cultural como Herman, Mara Hoffman, Isabel Merán, donde logró incluso plagiar una blusa mije de Tlahuitoltepec en Oaxaca, Potter & Bennett, la propia marca Nestlé y Pineda Cobalín, por mencionar algunos que han estado plagiando la iconografía indígena en nuestro país. Entonces, la esencia principal que viene a México en el turismo está por el folclor, la gastronomía, la iconografía y el colorido de nuestros pueblos. Y esto, compañeras y compañeros, ha sido reconocido principalmente por extranjeros, no por mexicanos. Hay autores que han referenciado sobre México. Diana Kennedy sobre la gastronomía y la comida. Beth Raven en la canasta de cuentos mexicanos, todo el color del pueblo mexicano. De John Kenneth Turner en el libro México Bárbaro, transporta y refleja la belleza de nuestro país. Hay un francés que escribió una obra de teatro llamada Cavalia, un espectáculo ecuestre basado en las calacas de José Guadalupe Posadas. Entonces, los mexicanos estamos tan acostumbrados a nuestra belleza, a nuestro folclor, a nuestra iconografía y a nuestro ingrediente natural, que lo vemos tan común, pero por ello debemos hacer lo necesario para proteger nuestro patrimonio cultural, más hoy frente a los conflictos que estamos atravesando con nuestro vecino del norte
y debemos proteger nuestro patrimonio. Miren, hay casos como en Brasil, donde ahora los futbolistas están pidiendo que les paguen regalías por la repetición de los goles en la televisión. O sea, si ellos están tomando medidas para proteger este derecho, pues nosotros con mucha más razón debemos estar tomando medidas para que nuestro patrimonio, nuestros símbolos de identidad nacional, pues los podamos proteger, y entonces debamos de armonizar nuestra legislación, particularmente la que tiene que ver con el registro de derechos de autor. Por eso, en el artículo 11, estamos agregando ahí que debe de reconocerse el derecho moral, corresponden a la propiedad intelectual, y los segundos integran el derecho patrimonial. O sea, hay dos características que buscamos proteger en esta reforma a la Ley de Derechos de Autor. En el 12 hay toda una modificación a este artículo y se los voy a leer. Se considera autor a toda persona física o grupo de personas que produzca una obra que por su selección, disposición de contenidos, materiales, presentación, constituyan una creación intelectual distinta de otras similares. Se consideran coautores a un grupo de personas que en acuerdo produzcan una obra con las características anotadas en el párrafo anterior. Se reconoce la autoría tradicional comunitaria sobre las obras artísticas que revistan características identificables con la comunidad o etnia originaria, arraigada en la República Mexicana, cuyos elementos de composición se hayan recibido por la transmisión transgeneracional y se consideren de una tradición cultural específica. Hay otra parte en el artículo 20 que estamos tratando también de subrayarlo, y ahorita que ustedes lo tomen en cuenta, que corresponde al ejercicio de la propiedad intelectual al creador de la obra, a los creadores en obras de coautores y a las comunidades en el caso de la propiedad intelectual tradicional o comunitaria. En el caso de autores individuales o coautores de la propiedad intelectual, se transmite a sus herederos. En ausencia de estos y en estos casos de propiedad comunitaria, de obras de dominio público, obras anónimas o las protegidas por el título séptimo de la presente ley, el Estado ejercerá la propiedad intelectual y patrimonial conforme al artículo siguiente, siempre y cuando se trate de obras de interés o el patrimonio cultural. Es decir, le estamos dando al Estado la capacidad de tutelar el derecho intelectual y patrimonial de diversas obras de carácter indígena o que correspondan a una región de nuestro país. Resalta en el 147 que se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o la reproducción de obras artísticas cuando se consideren necesarias por el adelanto de la ciencia, la cultura, la educación nacional, cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y se podrá autorizar la publicación o traducción mencionada o la reproducción en obras artísticas, lo anterior sin perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. Resalta el 152 también, que van encaminados todos estos siempre a ir resguardando nuestro patrimonio cultural y darle a las comunidades indígenas ese derecho colectivo. Yo quiero platicarles una experiencia en Tenango de Doria. Existen unos bordados que se llaman tenangos, son muy famosos. De repente quisimos registrarlos y encontramos que no había manera de registrarlos porque la Ley de Derechos de Autor no lo permite, no permite esta reforma que estamos haciendo ahora ahí. Entonces hicimos nosotros el registro y una campaña con los indígenas del valor de tu firma, y cada indígena fue registrando un gráfico, una iconografía, y la fuimos a registrar a la Oficina de Derechos de Autor para proteger los derechos, evitar el plagio de los que yo les hablaba al principio, que han hecho varias marcas de modistos o modistas en nuestro país y que agravia fundamentalmente a nuestros pueblos y culturas indígenas. Por eso, la necesidad de protegerlos en este sentido. Esto nos ha llevado a que podamos proteger estos derechos de autor y que los famosos tejidos tenangos, incluso con el Estado de Puebla, con la región ahí muy pegada a Hidalgo, tengamos una disputa sobre el origen de esto.
Y entonces creo que es muy importante también establecer, y qué es lo que dice esta iniciativa, que se establezca la indicación geográfica de los tejidos, de los bailables, de los grabados, de la iconografía, para que esto también tenga parte de salvaguarda de esta riqueza nacional. Entonces es cuanto, señor presidente, perdón por haberme extendido, pero era importante dar esta explicación en ese sentido. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador.